Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Queridos hermanos y amigos que tienen la cortesía de vernos a través de producciones de la Iglesia de Cristo, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Aprovechando este tiempo que el Señor nos concede en su misericordia, queremos llevar a cabo nuestro estudio bíblico sobre cómo identificar una iglesia bíblica. ¿Sí? ¿Cómo identificar una iglesia bíblica? Con tantas iglesias diferentes en el mundo, ¿cómo alguien puede saber cuál es la iglesia que Dios aprueba en la Biblia? Nuestro mundo está lleno de falsificaciones, imitaciones fraudulentas del producto original. La falsificación también se ha infiltrado al campo de la religión. Los líderes judíos habían falsificado la enseñanza verdadera y en el mundo religioso moderno también existen falsificaciones de la iglesia que nos habla la Biblia. Y con relación a esto es muy importante considerar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo en Mateo capítulo 15 y el versículo 13, «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada». Muchos se han preguntado, ¿cómo puedo saber cuál es la iglesia de la que habla la Biblia? ¿Cuáles son las características de esta iglesia? ¿Podemos conocer la iglesia de la cual nos habla la Biblia? Sí, sí podemos. Por lo tanto, entonces, para conocer la iglesia bíblica debemos de identificarla. ¿Cuándo dio principio la existencia de la iglesia? ¿Qué autoridad la rige? Descubrir cuándo la ley que gobierna la iglesia de la Biblia entró en vigor. Primeramente, vamos a ver de que la iglesia fue propuesta por Dios. Según Efesios capítulo 3, versículo 9, 10 y 11, dice el apóstol Pablo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, observamos nosotros que la iglesia fue propuesta por Dios, porque es conforme al propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Efesios capítulo 1 y el versículo 4, lo cual usted puede revisar también en su Biblia, dice Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fijémonos bien, dice la palabra que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y si leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Está hablando de una redención. Y dice que hemos sido redimidos, según el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero
le ponemos asunto al versículo 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿cómo identificar una iglesia bíblica, una iglesia que nos hable la Biblia? Bueno, la investigamos, conocemos su principio, el principio de la existencia, y por los textos que hemos visto, vemos que la iglesia comenzó a estar en la mente de nuestro Dios, pues eran propósitos eternos de nuestro Dios. Fue antes de la fundación del mundo, el rescate, porque la iglesia la componen todos los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y dice que fue con la sangre de Cristo como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la iglesia estuvo en la mente de nuestro Dios. Y por lo tanto, entonces, nuestro Dios prometió la iglesia, es prometida por Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dice Dios a Abraham, haré de ti una nación grande, refiriéndose a Israel, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, Jehová nuestro Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y ponga el asunto y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De Abraham vino el pueblo de Israel, y del pueblo de Israel venía nuestro Señor Jesucristo también. O sea, Dios escoge a un hombre porque de la simiente de este hombre vendría nuestro Señor Jesucristo y establecería la iglesia. La iglesia también fue profetizada, fue predicha por nuestro Dios a través de los labios del profeta Isaías en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Dice Isaías capítulo 2, lo pueden anotar, Isaías capítulo 2 y el versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través del profeta Isaías? Isaías nos dice que el reino del Señor sería establecido en los últimos días en la ciudad de Jerusalén, y de Jerusalén saldría la ley. También tenemos el sueño de Nabucodonosor. Tenemos el sueño también de Nabucodonosor ahí en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45. Nabucodonosor tiene un sueño, ve una gran imagen con 4 clases de metal, pero él pide que le revelen qué soñó y qué significa el sueño, pero Dios en su gracia y en su misericordia le revela el sueño. Lo que soñó Nabucodonosor se lo revela a Daniel, y también le revela lo que significa el sueño. El sueño de Nabucodonosor es acerca de
4 reinos o 4 imperios. Y la cabeza de oro de la imagen que vio Daniel se refiere pues al imperio de Babilonia. Dice Daniel en el capítulo 2, versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestia del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. De la imagen que Nabucodonosor ve, él ve que la imagen tiene una cabeza de oro y Daniel dice que se refiere a Nabucodonosor. Y después de ti, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercero de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, dice, será fuerte como hierro, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 44. Dice Daniel en el versículo 44, revelándole a Nabucodonosor acerca de lo que había soñado, dice 44, y en los días de estos reyes, se refiere al cuarto imperio, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. O sea, el sueño que tuvo Nabucodonosor se refiere a 4 imperios, 4 reinos, Babilonia, siendo el rey Nabucodonosor, representado por la cabeza de oro. Después del reinado de Babilonia, vino el reinado de los medo-persas, establecido por Ciro, rey de Persia, y por Darío, rey de Media. Y esto era representado por el pecho y los brazos de plata, según Daniel capítulo 5, versículo 25 al 31. El tercer reinado, el tercer imperio, o el tercer reino, está Macedonia, los griegos, establecido por Alejandro Magno y representado por el vientre y los muslos de bronce. El cuarto imperio es el imperio romano, establecido como potencia mundial por Octavio César en el año 30 a.C., representado por las piernas de hierro y los pies de arcilla y hierro. Y entonces dice Daniel, según el versículo 44, y en los días de estos reyes, se refiere en los días de estos reyes, de los reyes del imperio romano, Daniel está profetizando que entonces sería establecido el reino de Dios, que es la iglesia. Y eso tendría lugar definitivamente después del principio del imperio romano en el año 30 antes de Cristo y durante su existencia. Y en aquellos días, nos dice Daniel, y en aquellos días, dice, ¿verdad? En los días de estos reyes, dice Daniel, él está profetizando que sería establecido el reino de Dios. Entonces, en esos días o en aquellos días hace su aparición
Juan el Bautista, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Fíjese bien, dice, aparece Juan el Bautista anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿cuáles días? Porque dice, en aquellos días. En aquellos días. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles días? Pero Lucas, en el capítulo 3 y el versículo 1 y 2, nos aclara cuáles son esos días cuando aparece Juan el Bautista. Y dice que fue en el año 15º, o sea, en el año 15 del imperio de Tiberio César. Claro, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, año 15 del emperador Tiberio César. Entonces, vemos que la profecía bíblica se viene cumpliendo. La profecía acerca del establecimiento del reino, que es la iglesia que Dios se ha propuesto crear y que la ha prometido, entonces, y que es profetizada por Isaías, que dijo en los últimos días, en los postreros tiempos, y dio el lugar donde se establecería el reino, que es en Jerusalén, y que de Jerusalén saldría la palabra de Jehová. Lo mismo que nos dice Daniel en el versículo 44. Versículo 44 dice, 2:44 dice Daniel, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Entonces, en esos días del imperio romano, pues aparece Juan el Bautista predicando que el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿cuáles días? Lucas no lo dice, que fue en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y estando los sumos sacerdotes Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿Cuál era la palabra de Dios a Juan? Bueno, anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Pero la iglesia o el reino no fue establecida por Juan el Bautista. Él simplemente predicó, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No fue establecida también durante el ministerio personal de Jesús, sino después del ministerio de Jesús en la tierra. Jesús nos predicó y él dijo en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. Los 12 discípulos también, ellos predicaban, el reino de los cielos se ha acercado en Mateo capítulo 10 y el versículo 7. El Señor Jesús también le enseñó a sus discípulos a orar por el establecimiento del reino. En Mateo capítulo 6, versículo 9 a 10, en la oración modelo que él dijo, venga tu reino. Y Cristo también prometió edificar la iglesia. En Mateo capítulo 16 y el versículo 18, nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. O sea, Jesucristo está prometiendo edificar la iglesia, que es el reino anunciado en el Antiguo Testamento. Él dijo, edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, sino dijo mi iglesia, singular. Y Cristo prometió que vendría también durante aquella generación. En Marcos capítulo 9 y el versículo 1 les dijo que muchos de ustedes no gustarán la muerte o no se van a morir sin que vean ustedes
establecido el reino. Y los discípulos siempre esperaron la venida del reino. Pero Marcos 9:1, Marcos capítulo 9 y el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que no gustarían de la muerte hasta que no hubieran establecido el reino. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido. Pero dice, venido con poder. O sea, el reino vendría con poder. Y el poder vendría con el Espíritu Santo. Es lo que nos dice el libro de Lucas en el capítulo 24 y el versículo 49. Dice Lucas 24, verso 49. He aquí, dice nuestro Señor Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el reino vendría con poder, el poder vendría con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, en una fiesta judía, en una fiesta nacional judía. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El poder de Dios. El reino se establece con poder. El poder vendría con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Se oyó un estruendo como de un viento recio, y vemos aquí nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios, que le dio la capacidad a los discípulos de predicar la palabra en la lengua de todos los que estaban ahí congregados. Y fue el momento entonces cuando se predicó el Evangelio, la ley del reino. Ahí en Hechos 2, versículo 31, el apóstol Pedro dice a la gente que se acercó, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces el apóstol Pedro le dice a la sociedad judía, a todos los judíos presentes en esa fiesta de Pentecostés, dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente, les dice el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Fíjese bien, mi hermano, que el apóstol Pedro está predicando aquí ya el glorioso evangelio de Jesucristo, está predicando el evangelio, la buena nueva, la muerte de Jesús por el pecador, su sepultura y su resurrección y ascensión al cielo. Y en este versículo 36 les hace una aclaración y una acusación. Él les dice, sepan ustedes con toda la seguridad que a este Jesús, porque los judíos consideraban a Jesús un simple Jesús. Entonces, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, acusación, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice 37 que al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Que Jesús no era un simple Jesús. Jesús era el Señor, Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Y que a ese Jesús, al Cristo, al Hijo de Dios, era el que habían crucificado, habían matado. Al oír esto, entonces la gente se compungieron, se preocuparon, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos, cambien de actitud, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. 41, Hechos 2:41, entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria a Dios. La iglesia o el reino prometido por Dios, el reino que es una propuesta de Dios desde antes de la fundación del mundo, el reino, hermano, prometido por Dios, profetizado por Isaías, por Daniel, ese reino que también fue prometido por nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo, edificaré mi iglesia, acá en los días de los reyes de Roma, durante el imperio romano, entonces se establece la iglesia con estas 3,000 personas que oyeron el evangelio, que es, esa es la ley del Nuevo Testamento. Cuando ellos oyeron acerca de la muerte de Jesús por el pecador, y cuando ellos oyeron que era el Señor y el Cristo, ellos se preocuparon y dijeron, ¿qué hacemos? Y Pedro dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, o como lo mandó Cristo. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que los que recibieron esta palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y la iglesia bíblica, la iglesia de la cual nos habla la Biblia, la iglesia de la cual Jesucristo también prometió edificar y que la compró con su sangre preciosa, porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo en Hechos 20:28. Cuiden de la iglesia, le dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, la iglesia que el Señor compró con su preciosa sangre. Entonces, se predicó el evangelio, que es la ley del reino. Esto quiere decir, queridos hermanos, que el Pentecostés marca el principio de la iglesia, o sea, el reino de Cristo Jesús. El Pentecostés, allá por el año 33, en la ciudad de Jerusalén, da inicio la predicación del evangelio. El evangelio sale de Jerusalén, como fue profetizado y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que la palabra saldría de Jerusalén. La predicación de la remisión de los pecados, según Lucas 24:47, dijo Jesús, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo profetizado por Isaías. Esta es la profecía de Daniel y también Miqueas, que el reino o la iglesia sería establecida en la ciudad de Jerusalén en una fiesta judía
Pentecostés, en un primer día de la semana, por la mañana, cuando se predica el Evangelio y 3,000 personas son bautizadas, y entonces se establece la iglesia de Cristo, donde Él es la cabeza, según Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y después del Pentecostés, entonces la iglesia o el reino de Cristo se halla entonces ya en existencia. El reino de Cristo da inicio en la ciudad de Jerusalén, se establece en la ciudad de Jerusalén, y de ahí le hemos hecho 2:47 que dice, alabando a Dios, la iglesia ya establecida, el reino de Cristo, pues dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Dice el versículo 18, y Él es la cabeza de la iglesia. Entonces este pueblo, este reino, esta iglesia de Cristo, y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A qué iglesia? Bueno, esta iglesia no tiene nombre. Esta iglesia lo que tiene es un dueño, y el dueño es Cristo, porque Él la edificó y Él la compró con su preciosa sangre, nos redimió con su sangre, ya establecido desde antes de la fundación del mundo, y donde Él es la cabeza. Él es quien dirige la iglesia universalmente y localmente también. Y ahí, pues, Hechos capítulo 5, versículo 11, también nos habla, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Se menciona la iglesia en Hechos 8:1, también dice, y Saulo consentía en la muerte de Esteban, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Después del Pentecostés, la iglesia o el reino de Cristo se halla en existencia. Concluyendo, mis queridos hermanos y amigos que han tenido toda la generosidad y la cortesía de ver este canal, hago un llamado a los amigos que todavía no pertenecen a esta iglesia que Cristo edificó y que compró con su sangre, y donde Él es la cabeza, y donde usted puede ser trasladado de las tinieblas al reino de Cristo, la iglesia. Usted puede pertenecer a esta iglesia, reconociendo su condición espiritual. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para usted es vida eterna en Cristo Jesús. Crea en Jesucristo, arrepiéntase, bautícese para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor le añadirá a su iglesia. Exhortando a todos nuestros hermanos, a los que ya pertenecemos a esta iglesia de la cual nos habla la Biblia, exhortándolos, como dice Hechos 2:42, a ser perseverantes en la enseñanza apostólica, en la doctrina de los apóstoles, y a ser perseverantes en la comunión unos con otros, el compañerismo, y ser perseverantes en el partimiento del pan cada primer día de la semana, como nos dice Hechos 27, y en las oraciones. Queridos hermanos, ha sido para mí un privilegio y una bendición poderles compartir este estudio que habla sobre cómo identificar la iglesia de la cual nos habla la Biblia. Si me permite, haré una oración. Amado Dios y Padre Jehová, gracias, Señor de los cielos, por tu enseñanza. Gracias, Padre, por dejarte oír todavía hasta el día de hoy. Gracias por el privilegio que también tenemos de escuchar tus verdades, Señor. Bendice de una manera especial todos los que generosamente están conectados y recibiendo esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.